nuestros pecados en base a 1 Corintios 10:1, 11, donde Pablo hace un recuento acerca justamente de lo que pasó con Israel y cuáles son las enseñanzas que deberíamos sacar. El versículo 11 del capítulo 10 de 1 Corintios dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya hemos explicado esto varias veces, ¿cierto? Y de hecho, por eso la palabra de Dios, ¿cierto?, es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado o enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuáles son los pecados del pueblo en esta ocasión? ¿En qué sentido pueden ser nuestros pecados? Acompáñenme a leer entonces Éxodo 17, del 1 al 7, porque vamos a ver también otra jornada más del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí de estos malos ejemplos? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y dijo Jehová a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Ored, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque ellos tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oremos nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos es útil en todo el sentido de la palabra, y cada palabra, Señor, es inspirada por ti. Por alguna razón este texto está aquí para instruirnos, para poder ayudarnos a nosotros, para poder aprender de tu palabra, aprender de ti lo que tú deseas para nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Y en esta hora, Señor, te ruego que nos acompañes, que nos ayudes, Señor, para poder entender toda tu palabra y sacar aplicaciones concretas para nuestra vida. Habla, Señor, por medio de tu palabra, y ayúdame a mí también a poder explicar este texto como tú lo deseas y como está plasmado en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los pecados en esta ocasión del pueblo de Israel? Si usted puso atención a la lectura, hay dos que se dejan ver bastante claro. Quiero dividir esta exposición en 5 partes, porque básicamente podemos hacerlo de esa manera. Sigue la jornada, versículo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Sigue la jornada y tenemos un dilema. No había agua para que el pueblo bebiese. Esto nos recuerda lo que había sucedido. Ya el pueblo había tenido problemas con el agua, ¿cierto? En el capítulo 15, versículo 22 en adelante, ahí hay una queja por las aguas amargas. Un segundo bloque, ¿cierto? Segundo punto, versículos 2 y 3, se deja ver claramente cuáles son los pecados específicos del pueblo. Y altercó el pueblo con Moisés. Después dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. 2 críticas que ya se reiteran, pero aquí hay un avance en la crítica. Recuerden que ya Israel está acostumbrado a murmurar, y la murmuración es una crítica cerrada, no es una crítica honesta, es una crítica que no se deja ver, es una crítica muchas veces hipócrita. La murmuración siempre se hace a espaldas de las personas. Pero aquí esta crítica ya empieza a tener una apertura. Es una crítica abierta. ¿Por qué razón? Porque el versículo 2 dice que ahora Israel, ¿cierto?, manifiesta su queja. ¿De qué manera? Altercando
contra Moisés. ¿Y qué significa altercar? Altercar, ¿cierto? Básicamente tiene que ver con, en el texto, ¿cierto?, hebreo se usa una palabra que se lee rif y significa esencialmente arrojar algo. Pero la idea contextual aquí es sostener una controversia, es discutir, es enjuiciar, ¿cierto? Es exponer las quejas. Algunas veces las palabras contenciosas llevan a altercados con contactos físicos, daños y perjuicios. Por ejemplo, en Éxodo 21:18 dice, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo. Por eso Moisés dice aquí en el versículo 4, noten, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me golpean. El hecho de que el pueblo de Israel estaba altercando, ¿cierto?, ya en cierto sentido estaba pasando los límites de la conversación o de las diferencias de perspectiva, si se puede decir. El pueblo había murmurado, pero ahora ya estaba pasando el límite de altercar. Y claramente, como vemos aquí en el clamor de Moisés, ¿cierto?, como un tercer bloque, si se puede decir, él clama al Señor, no ora, clama, seguramente está desesperado y pregunta a Dios, pucha Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Muchas veces, hermanos, nosotros a veces podemos llegar a este punto de la problemática. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué voy a hacer con mi relación? Y Moisés llega a este punto para decir, bueno, ¿qué voy a hacer, Señor, con este pueblo? Noten la respuesta de Dios. Otra vez, versículos 5 y 6. ¿Qué hace Dios? Noten. Y Jehová dijo a Moisés, mira, pasa delante del pueblo, o sea, toma el micrófono, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horet, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. O sea, nuevamente Dios, ¿qué hace? Provee, ¿cierto?, lo que necesita el pueblo. Sin embargo, Dios no está olvidando lo que está pasando. El pueblo nuevamente está murmurando, está perdiendo el control, ¿cierto? Está quejándose, pero no solamente quejándose, está altercando contra Moisés y contra Dios. Sin embargo, la figura visible es Moisés. Así que ¿a quién hacemos los reclamos? A Moisés. Ahora, y aquí llegamos al quinto punto, ¿cierto?, que es el último punto. No voy a terminar al tiro, voy a explicar algunas cosas importantes, porque esto tiene que ver con la interpretación de Dios, de los hechos. Hermanos, ¿cómo interpretamos los hechos muchas veces en la vida, o en la vida cristiana? Dice mucho de cómo vemos las cosas. En el contexto de Números 24, si me acompañan un poquito, Números 24 se me vino a la mente ahora, justamente en la mañana, cuando estaba tocando ahí, y dije, wow, qué buen ejemplo. En este contexto, ¿cierto?, Israel está avanzando, ¿no?, prosigue en su avance, y se encuentran con un rey, Balac, que de hecho cuando los ve, dice, wow, ¿qué vamos a hacer? Israel se asoma, ha hecho masacre con otros pueblos. Y para hacer, ¿cierto?, el resumen, trata de persuadir a Balaán, ¿cierto?, para que maldiga a Israel. Sin embargo, Dios adelanta los hechos y le dice a Balaán, no maldigas a este pueblo, a Israel. Balac era un rey pagano, ¿cierto? Y Balaán, profeta. No un profeta israelita, por supuesto. Sin embargo, insiste constantemente el rey de Balaad, invita a Balaán para que maldiga a Israel. Pero noten qué interesante es que mientras Balac tiene una visión muy errada de Israel, bueno, Balaán tampoco es muy diferente. Sin embargo, en el capítulo 24, déjenme leerle un par de versículos ahí. Cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermanos, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios vino sobre Balaán?
Esta es una forma, ¿cierto?, muy interesante de ver las cosas de manera espiritual. No era un hombre creyente. Sin embargo, aquí Dios deja ver algo interesante. Noten el versículo 3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón, noten, de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído. Balaán no era creyente, en el sentido antiguo testamentario, sin duda, pero abiertos los ojos. Y noten cómo va a describir a Israel. 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y prosigue el relato. ¿Qué está diciendo, hermanos, este pasaje? Noten que en Éxodo, versículo 17, capítulo 17, perdón, versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Cómo interpretamos los hechos? ¿Cómo interpretamos una rebelión? En el caso de Balaán, ¿cierto? Si Dios no hubiera venido en él, hacia él, el Espíritu Santo, ¿él qué hubiera visto? Sin duda que Dios deja ver que a pesar de que este pueblo es un pueblo rebelde, tiene la gracia de Dios. Cuán hermosas son tus habitaciones. Balaán lo que estaba haciendo era ver más allá, ¿cierto?, de lo humano. Y en todo ámbito, hermanos, siempre es importante entender que hay una interpretación a veces errada de las cosas cuando no tenemos todas las piezas o no tenemos todas las evidencias. Sin embargo, el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba. Y estos dos conceptos son la interpretación de Dios del hecho. ¿Cómo interpretó Dios este hecho? El texto es claro. Déjeme darle un ejemplo contingente. El año 2019, el mes de octubre, Chile experimentó un fenómeno social que convulsionó a todo el país por un alza del metro de 30 pesos. Esto devino no solo en una revuelta de los ciudadanos, sino que también en un gobierno que se hizo camino por medio de la violencia. El gobierno presente. Pronto, y como siempre, los políticos de extrema izquierda del país justificaron la revuelta calificando el hecho como una desobediencia civil justificada. Se quemaron 17 estaciones de metro y luego siguieron varios saqueos con ataques a supermercados. Paralelamente a esto, el gobierno, ¿cierto?, pusilánimemente pedía perdón. La bandera de Chile fue reemplazada por la bandera mapuche y junto con ello aparecieron pancartas exigiendo no solo pensiones dignas, salud, ¿cierto?, y educación, sino también una nueva constitución y una asamblea constituyente. Acto seguido, el lumpen y los narcos, más los anarquistas, comenzaron una seguidilla de desmanes que no pararon hasta el famoso acuerdo por la paz. No me cabe duda, hermanos, que muchos israelitas justificaron su nuevo estallido, ¿cierto?, de reclamos. Sin embargo, la interpretación de los hechos a la luz de la realidad fue una temeridad en contra de Dios. Leamos, por favor, de nuevo el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba. ¿Por qué cosa? Por las rencillas de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Ahora, hermanos queridos, esto último es una negación al carácter, a la naturaleza de Dios. ¿Una negación al carácter de Dios? ¿En qué sentido? Noten la pregunta. Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, miren qué interesante la cuestión de las interpretaciones. ¿Cómo llamaron los medios al estallido social? Valga la redundancia, el año 2019. Estallido social. Cuando fue realmente un estallido delictual. Ahora, hermanos, hay un autor muy interesante, coautor de un libro que se llama Nuestro Octubre Rojo, Orígenes de un estallido social. Él fue muy lapidario en señalar, ¿cierto?, que este estallido social no fue otra cosa más que literalmente una jauría de hienas de la izquierda laica, articulada por la izquierda de los mandos. Pero aún más, González, ¿cierto?, este autor, coautor de este libro, no siendo un clérigo católico o un pastor evangélico educado, que muchas veces casi nunca traen a la televisión,
¿cierto?, no pudo haber definido este hecho de mejor manera al calificarlo como el resultado de una decadencia de 3 dimensiones ontológicas. El concepto ontológico tiene que ver con lo interno, con el ser. Y él lo calificó con una crisis triple, a saber, una crisis espiritual muy interesante. No es un clérigo, es un profesional secular, arquitecto, pero él lo llamó: esto es una crisis espiritual, una crisis intelectual y una crisis moral. Pero él añade otra cosa: es una crisis de desorden espiritual, una crisis de desorden intelectual y una crisis de desorden moral. Todo esto manifestado por el viejo paradigma político-social de la hemocracia. ¿Hemocracia? Existe la democracia. ¿Qué será la hemocracia? La hemocracia, hermanos, es el poder perverso y subjetivo de las emociones de la mayoría. Muchas veces se exige, ¿cierto?, aborto libre. La mayoría es un estallido del corazón, de las emociones. Crucifíquenle, crucifíquenle. Era todo un estallido de la gente, pero no era más que un estallido emocional. O en este caso, hermanos, de las perversas y subjetivas emociones. De allí el concepto acuñado por este cierto profesional: hemocracia. Ahora, ¿fue la rebelión de los israelitas una crisis de orden espiritual? Usted puede responder que sí, por supuesto. ¿Fue una crisis de orden intelectual? ¿Fue una crisis de orden moral? Eso es evidente, ¿cierto? ¿Fue un estallido democrático de las emociones desatadas? Por supuesto. ¿Qué dijo Moisés? Por poco me pegan. Hermanos, había un descontrol total de las emociones. El ánimo no era conversar: sentémonos, Moisés, tenemos que ver esta situación, tenemos que evaluar esto. No, el ánimo era altercar, discutir, juzgar. Y seguramente varios de ahí lo único que querían era quizás golpear a Moisés. Ahora, por supuesto que fue una crisis, hermano, en Israel. Otra vez, una crisis de orden, ¿cierto?, por un lado espiritual, intelectual y moral, sin duda. Noten, volvamos a leer el versículo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Los términos Masá y Meriba son 2 términos hebreos. Masá significa prueba, ¿cierto? Y Meriba significa rencilla. ¿Cómo interpreta Dios este hecho? Como un estallido, ¿cierto?, no sé, digamos, social. Sí, no, el pueblo tiene razón. Hemos abusado del pueblo. No, Dios lo interpreta como una temeridad hacia Dios. Noten el versículo nuevamente, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y quiero responder a esta cuestión, hermanos, porque ¿dónde está y dónde radica la queja del pueblo? Noten lo que llegan a decir. ¿Por qué el texto dice y tentaron a Jehová? Porque llegaron a decir: bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Qué habría o qué había detrás de esta pregunta sutil? Son preguntas sutiles muchas veces las que dejan ver la queja, ¿cierto? O en este caso la incredulidad del pueblo. Cuando se preguntan muchas veces las personas: bueno, ¿y qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? Es una pregunta sutil. ¿Y qué tiene que, no sé, que yo haga una evasión de impuestos si todos lo hacen? Noten la pregunta, es mucho más sutil también. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Acompáñenme a Éxodo 3, por favor. Quiero que leamos una porción que tiene que ver para entender en qué consistía esta pregunta. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Muchas veces nuestras quejas, hermanos, son muy sutiles, pero no dejan ver lo que hay en nuestros corazones. Planteamos muchas veces nuestras quejas y no somos honestos. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Noten el capítulo 3 de Éxodo, para que entendamos algunas cositas que tienen que ver con el contexto y cómo Dios se va dando a conocer a Moisés.
Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret. Qué interesante. Aquí en Oret está ocurriendo el acontecimiento. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No era santa porque la tierra era santa, sino porque Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba manifestándose. ¿Cierto? Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios está dándose a conocer a Moisés. No le dice: abre tu libro de teología sistemática, ¿cierto? En la página 300, Doctrina de Dios. Noten cómo se da a conocer. Aquí hay mucha teología. Yo soy el Dios de tus padres. O sea, lo primero que está comunicando Dios es informándole: no soy como los dioses humanos que mueren. Nota, soy el Dios de Abraham. Retrocede, ¿cuántos años atrás? Soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La reacción de Moisés es cubrir su rostro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Ahora, versículo 10. Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces respondió Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo no postulé para este trabajo y tú me quieres, ¿cierto?, encargar este trabajo. ¿Quién soy yo para hacer esto? Y noten la segunda sección, versículos 12 al 15. Segunda vez que Dios declara un aspecto teológico, un aspecto de Dios, del Dios verdadero. Y él respondió: ve, porque yo, ¿qué dice el texto ahí? Estaré contigo. Y esto se será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado a los hijos de Israel de Egipto. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le voy a decir: el Dios de mis padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? ¿Cómo te llamas? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así les dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ahora, ¿cuántas veces hemos leído esta declaración? Hermanos, ¿qué quería comunicar Dios con este nombre? Yo soy el que soy. Muy interesante, las traducciones traducen de esta manera. La expresión en hebreo es una palabra, o 3 palabras simplemente. Se traduce con 5. Yo soy el que soy. Cuando uno lee el texto hebreo, uno puede leer Eye, Asher Eye. 3 palabras. Ahora, ¿cuál es la idea, hermanos, detrás de este texto? Déjenme comentar algunas cosas. Israel está a punto de emprender un viaje de liberación, un viaje en el que va a haber muchos milagros por parte de Jehová. Pero antes de ello, Dios ha preparado a Moisés desde el nacimiento. Ha estado 40 años, ¿cierto?, en Egipto. Ha aprendido muchas cosas allí. Sin embargo, después, y ustedes saben lo que pasa con Moisés, al ver que un egipcio estaba pegándole a un hebreo, ¿qué hace él? Lo defiende, pero había perdido totalmente el control. Mató a ese egipcio, por lo cual tuvo que huir de ahí y pasó un segundo periodo de instituto bíblico en el desierto, ¿cierto? 40 años duró la clase. ¿Para qué? Para que Dios trabajara con su carácter. Ahora, con esta idea, hermanos, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios estaba adelantando también información a Moisés acerca de quién era el Dios verdadero.
el Dios eterno, el Dios presente. Y este es el punto, el Dios presente. Hermanos, ¿qué quería comunicar Dios con esta expresión? Desde el punto de vista del análisis de la palabra, ¿cierto? La idea de yo soy el que soy pareciera ser un poco ambigua. Porque ¿qué quiere decir esto de yo soy el que soy? Uno puede hacer un análisis del texto, la palabra, ¿cierto? De hecho, se usan dos verbos ahí, se repiten. Yo soy, el típico verbo que aprendemos, quizás el primer verbo que aprendemos cuando vamos al colegio. El verbo ser o estar. Y después se repite en la clase de inglés, ¿cierto? El verbo to be, ser o estar. Y aquí se usa lo mismo, el verbo ser o estar en tiempo presente. En el texto hebreo se usa el imperfecto para señalar, yo siempre seré. No dice el texto que, diles, así es mi nombre, yo fui. Porque eso indicaría ¿qué cosa? Que Dios fue, desapareció. Pero se usa el verbo presente para señalar, yo soy o yo existo atemporalmente. Pero hay algo más que eso en el texto, porque uno se puede a lo mejor enredar con el significado. Yo soy el que soy. Hermanos, esta frase sin duda no es incorrecta. Yo soy el que soy. La mayoría de las traducciones lo traducen así. Pero a la luz del contexto y el sentido aspectual de la palabra, ¿cierto? Hay un matiz diferente. La traducción también puede ser de la siguiente manera. Yo soy el que estoy. ¿Cuál era la pregunta y la queja sigilosa de Israel? Versículo 7. ¿Qué llegaron a decir? ¿Por qué el texto dice, cierto, que tentaron a Jehová? ¿Cuál era la concepción que llegaron a tener ellos y lo preguntaron así? Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Hermanos, era un atentado concreto al carácter de Dios. Yo soy el que soy, también quiere decir, yo soy el que estoy. Y es muy interesante porque ustedes van a ver en el versículo 12, ¿cierto? Del capítulo, ¿cierto? Anterior, o en el 3:12, perdón, ¿cierto? Lo que se señala en cuanto al llamado y cómo el Señor explica, o cómo Dios explica a Moisés quién era él. Noten, 3:12. Y respondió, ve porque yo estaré. Estar, no solamente ser. Por eso que el segundo polo del verbo ser o estar, valga la redundancia, no solamente es decir, esta persona es existente, sino que es presente. Hermanos, ¿qué estaba cuestionando Israel? La presencia de Dios. ¿Está Dios con nosotros o no? Yo soy el que soy. Hermanos, también quería decir, yo soy el que estoy. Yo voy a ir contigo, voy a estar presente, a diferencia de los dioses falsos. ¿Y cómo mostró Dios su presencia en el transcurso del peregrinaje de Israel? ¿Ustedes se acuerdan? En el día que había una gran nube y en la noche había fuego. Dios estaba presente y manifestaba por medio de sus epifanías que Él estaba presente, no estaba ausente. ¿Y qué estaba cuestionando Israel? Hermanos, ¿qué estaban negando los israelitas? Por supuesto, y aquí sale a colación este concepto, ¿cierto? La decadencia fue triple, claramente. Israel manifestaba, como claramente usamos este ejemplo que usa González, una crisis de desorden intelectual, porque tiene que ver con la teología y la reflexión. Estaban cuestionando y negando un atributo de Dios. ¿Cuál era ese atributo? La omnisciencia. Eso tiene que ver con una cuestión teológica, una cuestión intelectual, ¿cierto? De la razón. Aprendemos doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de ello. Moisés, ¿cierto?, recibió información directa de parte de Dios, por ejemplo, en declaraciones como, yo soy el Dios de tus padres. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que existo mucho antes que tú. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Es una declaración para asumir y pensar, o sea, Dios está presente. Y eso es lo que estaba negando Israel. Por eso que su crisis era una crisis, en primer lugar, y en este orden diferente a González, sin duda, primero intelectual.
porque estaba ignorando la revelación. Nosotros tenemos la revelación de Dios aquí, en su palabra. No tenemos que divagar y pensar, ¿cómo será Dios? ¿Por qué? Porque aquí está la teología. En el Antiguo Testamento la aprendemos por medio de los hechos. En el Nuevo Testamento lo aprendemos por medio de la sistematización de esa doctrina. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese pasaje? El Dios del Antiguo Testamento se hace carne, ¿en quién? En el Hijo. Eso es doctrina, 100% doctrina. Pero en el Antiguo Testamento la doctrina se ve por medio de estos hechos. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres. Yo estoy presente, no estoy ausente. Por eso que la crisis de Israel fue una crisis, primero, intelectual. No querían reconocer la esencia de Dios. Pero también fue una crisis espiritual. ¿Por qué? Porque otra vez era un estallido del corazón, hermanos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿De dónde surgen los pleitos, las peleas, los malos entendidos, las fornicaciones, los adulterios, los crímenes? ¿De dónde sale? Del corazón. Por eso que es una crisis también espiritual. Hermanos, con razón el Nuevo Testamento dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a menos que Dios cambie tu corazón, simplemente vas a ser una persona religiosa, nada más. Pero también aquí claramente se deja ver que hay una crisis moral también. ¿Por qué? Porque fue un estallido democrático. O sea, un estallido de las emociones. La gente perdió el control. ¿Y cómo se revela eso en el texto? Por medio no solamente de la murmuración, sino por medio del altercado. Altercaron otra vez, pero ahora subieron el nivel. Las emociones, ¿cierto? Muchas veces embotan la razón, hermanos. ¿Cuántas veces leemos de crímenes que suceden? ¿Por qué? No sé, perdí la razón y la golpeé hasta que murió. Cuando las emociones controlan, hermano. Es una cuestión perversa muchas veces. Y aquí lo que vemos justamente es eso. Es una crisis otra vez de índole intelectual. La gente no está entendiendo quién es Dios. Por eso llegaron a decir, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, a lo mejor, o quejándonos, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? Hermanos, esa es una queja en contra de la omnisciencia de Dios. Israel había caído concretamente en estos tres aspectos. Ahora déjenme terminar con la siguiente idea. Hermanos, toda crisis comienza por una mala teología. Deriva en un espiritualismo falso, ¿cierto? Israel cae constantemente en pecado y después ya está cantando tremendas alabanzas. Pero esas alabanzas son de la boca hacia afuera. No nacen de un corazón que entiende al Dios de Israel. Por eso vuelvo a repetir, toda crisis, toda rebeldía, todo mal entendimiento, toda queja empieza por una crisis, ¿cierto? Que tiene que ver con una mala teología, deriva en un espiritualismo falso y finalmente se deja ver en pecados morales conductuales como la murmuración, la crítica o los altercados y el descontento. Juan 17:3, busquen ese versículo. Hermano Pedro nos recordaba este versículo, ¿cierto?, en el devocional. Juan 17:3. Noten lo que nos dice el Nuevo Testamento. Jesucristo en esta tremenda conversación que tiene con el Padre, la oración sacerdotal. Entre muchas cosas que nos deja ver este capítulo, el Señor expresa estas palabras y su deseo está aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, noten, al único Dios verdadero, pero además, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es el problema del hombre en el día de hoy? Que no conoce al Señor, que no conoce al Dios verdadero. Alguien que conoce al Dios verdadero no pregunta
Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Alguien que conoce al Dios verdadero, hermanos, tiene una relación con el Señor. De hecho, el término cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, no es una cuestión informativa simplemente. Es una cuestión relacional. El verbo ginosco ahí en el texto griego siempre tiene relación a una, valga la redundancia, a una relación de intimidad. Y una relación se cultiva si no muere. Una relación, ¿cierto?, se cuida. Y esta es la vida eterna, que tengan una relación con el verdadero Dios. Y más encima, por supuesto, con Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Vuelvo a repetir, hermanos, que te conozcan. Esto involucra los tres aspectos que hemos mencionado, ¿cierto? La parte intelectual, la doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo conocer a Cristo? Por medio de su palabra. La relación también implica un aspecto espiritual. Te es necesario nacer de nuevo. Y finalmente un aspecto moral, conductual. Hechos y acciones diferentes. Cuando yo tengo una relación de verdad, no una religión con Cristo, tengo una relación, mis hechos, mis conductas y mis palabras son diferentes. ¿Por qué? ¿Ha escuchado el dicho, dime con quién andas? ¿Está usted andando con el Señor? Porque si usted anda con el Señor, ¿sabe qué? Se va a notar en la manera en que pensamos, en la manera en que hablamos y en la manera en que nos dirigimos. No puede ser de otra manera, hermano. ¿Conoce usted a Dios? ¿Al Dios verdadero? ¿Conocemos al Dios verdadero? ¿O estamos todavía viviendo una crisis intelectual, espiritual y moral? Oremos al Señor.